¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas. Y seguimos y continuamos con lo que es el tema sobre la liturgia. Ahí vamos a entrar al tema número 11. Vamos a poner primero en manos del Señor, como siempre, para que sea Él el que lo tome, lo guíe y pues lo lleve donde Él tiene preparado llevarlo. Así que en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias por permitirnos llegar a esta hora del día. Te agradecemos por todas las bendiciones y queremos pedir tu Espíritu Santo para que nos acompañe a lo largo de este programa. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Ok, hagamos un resumen para ver de lo que hemos visto en los dos talleres anteriores, en el taller 9 y el 10. ¿De qué hablamos? Bueno, estamos hablando sobre la liturgia eucarística. Vimos el sentido de la liturgia eucarística. Descubrimos que el sentido de la liturgia eucarística es hacer presente el sacrificio de Jesús en la cruz, porque hacemos lo mismo que hizo el Señor durante la última cena y recordamos aquello que le encargó a sus discípulos que hicieran en memoria de Él. Ese es básicamente el sentido de la liturgia eucarística. Y hablamos de que la parte de la liturgia eucarística son el ofertorio, que básicamente es la presentación y la preparación de los dones, la plegaria eucarística, que es la consagración de los dones, y el rito de la comunión, que es la distribución de esos dones. Entonces, en el rito de la comunión, habíamos visto en el programa anterior el Padre Nuestro. Vamos a concluir hoy los dos ritos que nos faltaban. ¿De cuáles ritos estamos hablando? Bueno, primero el rito de la paz. Vamos a empezar por ahí. En la liturgia actual, dice que los fieles se deben intercambiar una paz siempre y cuando sea oportuno. Se ha dejado a las conferencias episcopales de cada país, de cada lugar, la forma de hacerlo, teniendo en cuenta las condiciones y circunstancias de cada lugar, de cada pueblo. Por ejemplo, en mi país, por ejemplo, nosotros damos, cuando se llega el rito de la mano, el rito de la paz, damos la mano. Pero después del COVID-19, en algunas parroquias, lo que hacíamos es que nos saludábamos con la mano o nos saludábamos con las manos de esta forma. Así nos damos el rito de la paz. Pero bien, ¿qué significado tiene este rito de la paz? Bueno, significa que básicamente le pedimos al Señor que nos regale su paz, no para aceptarla como manera egoísta, o sea, no solo para mí, sino que le pedimos al Señor que nos regale su paz para nosotros poder compartirlo con los demás. En ese saludo nosotros damos y recibimos perdón y amor. Fíjense qué interesante, no es la paz que el Señor me la da solo a mí, sino que Él me la da a mí para que yo la pueda compartir con los demás que estamos compartiendo en la liturgia. Entonces también acá durante este rito es que nosotros pedimos a Dios la unidad para la iglesia como tal y la unidad para toda la humanidad. Ese es el ideal que deberemos de tener nosotros los católicos. Entonces, ¿qué detalles tenemos que tomar en cuenta durante nosotros damos la paz? Bueno, debemos darla cuando el sacerdote lo indique. O sea, no es antes ni después. O sea, cuando el sacerdote nos indique en ese momento, nosotros tenemos que dar el rito de la paz. Ahora, no tenemos que movernos de la banca, sino que la paz la damos con los que están a la par de nosotros, incluso adelante o atrás, pero no salir de donde estamos a buscar a otra gente y regresar, no. Basta con hacerlo con los hermanos que están cerca de nosotros. Gestos como, por ejemplo, levantar la mano hacia el cielo o abrazarnos a nosotros mismos no son necesarios. En algunos lugares se acostumbra, pero no son necesarios. Lo principal es sentirnos unidos con los que están a la par de nosotros y precisamente a ellos donde vamos a compartir el rito de la paz. Entonces, como ven, este rito nos lleva mucho a sentirnos parte de lo que es la comunidad como tal. Es todo lo que ha traído la misa y en esta parte del rito nosotros pues nos sentimos bastante identificados como comunidad. Por eso es que los que estamos cerca son los que tenemos que saludar. Porque a veces por ir a saludar a otras personas conocidas, no saludamos a los que están a la par de nosotros. Entonces la idea es que todos somos una familia, todos somos hermanos y por eso nos saludamos de esa forma.
Luego, después del rito de la paz, viene lo que es la fracción del pan. Entonces, la fracción del pan contiene 3 partes. 3 partes tiene la fracción del pan. Primero, la fracción de la hostia como tal. Una segunda parte que se conoce como la inmixción. Y una tercera parte que se conoce como el Agnus Dei, que es el Cordero de Dios. ¿Qué significa el rito entonces de la fracción del pan? Vamos a ir viéndolo despacio, poco a poco, para que vayamos entendiendo. Bueno, el rito de la fracción del pan significa que nosotros, siendo muchos, todos los que estamos ahí reunidos, en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo, nos hacemos un solo cuerpo. Los que estamos reunidos en la parroquia, nos recordamos que todos somos un solo pueblo, un solo cuerpo místico de Dios. Entonces, al ser un solo pan, el que compartimos entre todos, que ese pan es Cristo, nosotros nos hacemos parte de todo ese cuerpo. Y recordamos también a toda la Iglesia Católica que está en todo el mundo y a los hermanos que también en un momento determinado no están con nosotros. ¿De dónde toma la base esto? Bueno, se toma de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 17. La palabra del Señor nos dice: así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todos participamos del mismo pan, que es el cuerpo de Cristo, es un solo cuerpo, y al compartir todos ese mismo pan, nos convertimos también y somos parte del cuerpo místico de la Iglesia. De eso se trata la fracción del pan. Un solo cuerpo es Cristo, y nosotros formamos parte de ese cuerpo místico que es la Iglesia. Entonces veamos los detalles de las 3 partes que tiene la fracción del pan. Bueno, ¿qué es lo que es la fracción de la hostia? Bueno, la fracción de la hostia se debe hacer de tal forma que el sacerdote pueda partirlo en diversas partes y distribuirla al menos a alguno de los fieles, o en todo caso con los servidores de Eucaristía, que van a repartir las hostias a los feligreses. Cuando una iglesia hay bastantes personas asistiendo, lo que hace el sacerdote es que los ministros de Eucaristía que lo acompañan, entonces la hostia, la que consagra, la parte de acuerdo a la cantidad de ministros de Eucaristía que están, más los acólitos y los que los acompañan, y les da la hostia, y luego ellos toman las especies y las van a distribuir en todo el pueblo. Aquí viene, esta es básicamente la fracción del pan. Después de eso dijimos la otra parte es la inmixción, que este es el rito por el que se tiene lugar la unión de las especies. Hasta este momento las especies están separadas. Simboliza que ambas pertenecen a Cristo y que están presentes en forma total y vida. ¿De cuáles especies estamos hablando? Bueno, del cuerpo y de la sangre del Cristo, o sea, de la hostia, que es el pan, y del vino, que se convierte en la sangre. La inmixción es el rito mediante el cual estas 2 especies ya se unen y forman parte de un solo cuerpo. El cuerpo y la sangre de Cristo se unen a través del rito de la inmixción y ya se forma parte un solo cuerpo. Después de eso, como decimos, viene lo que se llama el Agnus Dei, que es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es la oración que hace el sacerdote antes de la comunión, y básicamente se refiere a que Jesús, como Cordero inmolado por nuestros pecados, por mi pecado, por tu pecado, es el Cordero que se ofrece. Es el canto que acompaña al rito de la fracción del pan. Lo cantamos todos mientras el sacerdote parte el pan o lo reparte en los distintos copones para la comunión de los fieles. El canto finaliza con danos la paz. O sea, sí se finaliza ese canto. ¿De dónde se toma esto? Bueno, continuemos leyendo un poco de la palabra del Señor para ver de dónde se van tomando estos momentos en la liturgia. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículos del 29 al 31, la palabra del Señor nos dice lo siguiente:
Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Palabra de Dios, del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entonces, miren cómo desde dónde viene ya prefigurándose, y el momento culmen que se da es en el rito de la liturgia como tal. Repito, y lo he venido repitiendo a lo largo de los programas, no son cosas inventadas, no es algo sacado, no es algo que se ha inventado, como algunos dicen, los sacerdotes han inventado eso. No, es tomado de la palabra del Señor. Entonces, después de que se realiza la oración privada, el sacerdote toma el pan consagrado, lo sostiene un poco elevado y lo muestra a la asamblea para que nosotros lo contemplemos, y nos invita al banquete. ¿Cómo nos invita al banquete? Bueno, nos dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y nosotros debemos de responder: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarla. Ahí estamos, digamos que como preparándonos ya el momento y el rito ya para entrar a la comunión. Ahora, vean, algunos detalles acerca de la comunión también es bueno verlo para que vayamos entendiendo mucho también. Bueno, mientras se distribuye la comunión, debe acompañarse el rito con el canto de la comunión, o unos cantos de la comunión, que es lo que hace el coro. Si no hay coro, pues la asamblea deberíamos de acompañar ese momento. Otro aspecto es que la mejor manera de seguir la comunión por parte de los fieles es acompañar a ese canto. Como les digo, está el coro cantando, pero nosotros también deberíamos de estar escuchando y como concentrados en ese momento. Otro detalle es que el canto se termina al terminar la distribución de la comunión. Cuando el sacerdote o los ministros de Eucaristía terminan de repartir el pan, entonces en ese momento se termina la comunión. El decir amén al momento de comulgar es un acto de fe, al descubrir a Cristo en la hostia consagrada que se nos muestra. Cuando el sacerdote o el ministro nos dice: este es el cuerpo de Cristo, nosotros como fieles y reconociendo que es el cuerpo de Cristo, deberíamos de decir amén. Ahora, no es correcto persignarse al recibir la comunión. ¿Por qué? Porque Jesús va con nosotros en nuestro corazón. No se ha quedado fuera de nosotros, sino que Él está con nosotros. Entonces es como redundante hacer esto. O sea, muchas veces se mira que los fieles se persignan al nomás recibir la comunión, pero no es necesario. Porque, como les repito, ya Jesús va dentro de nosotros. Y aquí me quiero hacer un pequeño alto porque hay una pregunta que es bien común, que nos preguntan: bueno, ¿y la comunión cómo es lo correcto? ¿Recibir en la mano o en la boca? Miren, por lo general se está mal informado sobre este tema. Y sería importante aclararlo un poco, qué es lo que dice nuestra iglesia como tal para decidir entre la verdad y lo que es desinformación que existe al respecto. Hagamos un poco de historia para entender esto. Miren, durante los primeros 9 siglos de la era cristiana, recibir la comunión en la mano fue la norma general. Así se recibía la comunión durante los primeros 9 siglos de la era cristiana. Durante los siglos del 9 al 12, esta deja de ser una práctica habitual. Ya en el siglo XIII, según lo relata Santo Tomás de Aquino, él escribió una encíclica que se llamaba Summa Theologica, que es básicamente un resumen del catecismo. Dice que casi desapareció por completo esta práctica. Las razones fueron sobre todo porque es para evitar abusos y profanaciones. Vamos a ver si nos entendemos. Originalmente la comunión se recibía en la mano, pero después hubo mucho abuso, entonces se dejó de dar en la mano y se daba directamente en la boca para que la persona la consumiera. ¿Por qué? Porque empezaron a haber muchos abusos, muchas profanaciones. Luego, después del siglo XIII,
hasta un poquito después del Concilio Vaticano II, la comunión en la boca siempre estuvo vigente, o sea, era la norma desde esa época hasta después del Concilio Vaticano II. Después de eso, algunos países de Europa introdujeron la comunión en la mano. Esto generó algo de confusión porque lo que algunas conferencias episcopales solicitaron a Roma que les explicara este concepto. Entonces, fíjense, el 29 de mayo de 1969, la Congregación para el Culto Divino promulgó la instrucción que se llama Memoriale Domini sobre el modo de administrar la comunión, estableciendo que la costumbre de comulgar en la boca permanece vigente como norma general, como que reafirma lo que se había estado haciendo. Sin embargo, también, aquí viene un detalle, la Congregación para el Culto Divino, para no dificultar la tarea pastoral donde se había ya introducido la comunión en la mano, permitió a las conferencias episcopales solicitar a Roma el permiso para seguirlo haciendo. Fíjense cómo va el detalle de todo esto. Entonces, incluso la Congregación para el Culto Divino contemplaba la introducción de dicha práctica en otros lugares con tal de que se solicitara a la Santa Sede, con la aprobación del 75% de los obispos de ese lugar, mediante una votación secreta, y que se comprometieran a poner todos los medios necesarios para evitar las posibles profanaciones y abusos de la hostia. Entonces, en los lugares donde se permite la comunión en la mano se han dado reglas al respecto. Algunas de ellas son que esta condición no sustituye la costumbre de recibir en la boca. O sea, si bien han aprobado en ciertos lugares que se pueda dar en la mano, esto no quiere decir que no se pueda dar en la boca, sino que estamos como que dentro de los dos modos de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los fieles podemos optar por cualquiera de las dos formas. Los ministros de comunión deben de respetar la decisión del fiel que va a comulgar y no debe de violentar la sensibilidad de él ni imponer solo un modo exclusivamente. Eso depende de lo que el fiel quiera. El fiel debe recibir la comunión del ministro y debe consumirla antes de abandonar el lugar donde la recibe. Parémonos aquí. Si el ministro de la comunión nos da, o el sacerdote nos da la hostia en la boca, pues la consumimos inmediato. Si nos la da en la mano, la tomamos en ese momento y la introducimos nosotros a la boca en ese momento. No es que la vayamos a llevar. Ahora, la extensión de la mano para recibir la comunión debe hacerse con la fe y con el respeto, y con la adoración que exige el cuerpo y la sangre de Cristo. Recordemos que todos nosotros estamos necesariamente en comunión con Cristo. Entonces, extendemos la mano izquierda, recibimos la hostia y tomamos con la mano derecha y la consumimos. Pero ¿qué pasó cuando el COVID apareció en el mundo y de nuevo se reiniciaron las misas presenciales? Las conferencias de muchos lugares instruyeron a los feligreses que la comunión debía ser impartida en la mano. ¿Por qué? Bueno, para evitar contagios posibles. Y hasta este momento, pues la costumbre está. Se puede dar en la boca, se puede dar en la mano, pero algunos feligreses se tienen más a gusto, llamémosle así, para recibir en la mano. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos hablado? Bueno, cada cual puede tener su opción sobre la forma que más le ayuda a recibir al Señor con la reverencia que este momento se merece. Entonces, la obediencia de la Iglesia requiere que respetemos ambas opciones y que recordemos que la Eucaristía es un vínculo de caridad. O sea, no es que vamos a entrar en discusión sobre eso, quién tiene la razón, no. Es un vínculo de que nosotros estamos unidos. Tanto si la recibimos en la boca como si la recibimos en la mano, debemos ajustarnos a lo que es permitido y a recibir con la mayor reverencia el cuerpo del Señor. Los ministros y los servidores deben de estar pendientes de cualquier peligro o profanación para evitarlo. Por ejemplo, hay algunos lugares donde el sacerdote da la hostia, muchos la llevan, se van a inclinar, van a hincarse y la consumen en ese momento. Los ministros y los servidores deben de estar pendientes que esa hostia sea consumida en el lugar. Eso es lo más importante y eso es lo principal.
no, como servidores, no debemos permitir que se profane el cuerpo del Señor, y por eso es que tenemos que ver que sea consumida la hostia en el lugar. Y finalmente en la comunión viene un detalle que se llama lo que es la comunión espiritual, que para aquellas personas que no han podido comulgar se debe de hacer una oración. Esa oración se dirige a Jesús en nombre de todos los fieles que no han podido participar en la comunión sacramental del cuerpo de Cristo. El propósito es que estas personas en ese momento sientan y vivan a Jesús en su corazón y puedan tener un diálogo íntimo con el Señor. Esa es la finalidad de la comunión espiritual. Entonces, aquí estamos prácticamente concluyendo lo que se llaman los ritos de la liturgia eucarística, ¿verdad? Hemos visto ya lo que es el rito de la paz, hemos visto lo que es la fracción del pan, lo que es la fracción de la hostia, y hemos hablado un poco de lo que es la comunión como tal. Entonces, aquí nos vamos a quedar en este tema, y en el siguiente programa, que sería el tema 12, vamos a hablar un poco de los ritos conclusivos. Hemos tratado de ir un poco despacio para ir ampliando y no ser tan cortante con las explicaciones que vamos dando. Así que nos vamos a quedar acá. Nos vemos en el próximo programa para hablar un poco de los ritos conclusivos, y los esperamos, como siempre, en su programa Familia Formadora de Personas. Siempre nos despedimos con esta linda ejaculatoria diciéndoles que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.